SER Podcast. En la cadena SER. San Gabriel pa' la miseria, San José pa' los parados, San Francisco pa' el hambriento, San Damián pa' el desgraciado, Santa Gema pa' los hijos, Santa Inés pa' el día a día, San Judas para los rojos y pa' las causas perdidas, San Justino pa' que ahuyente La hora extra. al abusador mamón. Con Dani de la Fuente. Santa Rita para las pagas y para las pensiones, San Juan para el embargo, San Antonio de mi vida, dale al pueblo algo de dignidad. Nunca el pueblo había comprado y leído tantos libros en España como en 2024. 77 millones de ejemplares se vendieron el año pasado. Y ojo, eso sin contar los libros de texto ni los digitales o audiolibros. 77 millones de libros en papel, un récord histórico desde que hay registros. Según las estimaciones del sector, además, el mercado del libro todavía puede crecer entre un 5 y un 7% en 2025. Ojalá sirva para lo que creía que podía servir Mario Vargas Llosa. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Ojalá, porque como canta María Pelae, Que los santos ya no pueden y la gente está en defensa, porque aquí siempre votamos a los mismos sinvergüenza, a los mismos sinvergüenza. la venta de libros está concentrada sobre todo en 6 fechas clave a lo largo de un año en España. La primera, la Semana de Reyes, que es cuando más libros compramos y regalamos. Le siguen la fiesta de San Jordi, la semana en la que se celebra la Feria del Libro de Barcelona y la Feria del Libro de Madrid, que engloban un tercio de las ventas totales anuales. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra en la que celebramos la resurrección del libro. ¡Es un milagro! Y que Álvaro Pombo es premio Cervantes. La filosofía que yo he admirado ha sido, por un lado, la filosofía clásica de Platón y Aristóteles, pero luego también Sartre. Sartre es un filósofo importante en mis libros, en mis novelas. Sobre Sartre quiso escribir un libro Mario Vargas Llosa, nos contaba esta semana Juan Cruz, que por cierto ha publicado recientemente con Tusquets Secreto y Pasión de la Literatura, un delicioso recopilatorio de anécdotas, entrevistas, historias de la reciente vida literaria española e hispanoamericana. Este libro no es un libro cualquiera, este es un abrazo a la literatura, por tanto a los lectores y por tanto también a las editoriales. Ese libro está escrito con la idea de que esas personas, muchas de las cuales han muerto, no han muerto, me pueden leer. Por su extraordinaria personalidad creadora, por su lírica singular y por su original narración, Pombo va a recoger esta semana el Premio Cervantes 2024. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda edición del Quijote, la segunda parte, que no hay edición, y le metieron estuvo en Argel, en la cárcel. Era un pringao, Cervantes, don Miguel Cervantes de Saavedra. Era un pringao genial. Su discurso, nos adelantaba hace un año, irá en torno a El licenciado Vidriera, novela de Cervantes. ¿Qué esperamos en este San Jordi? Radio Barcelona, Soledad Domínguez. La de San Jordi es una fiesta de tradiciones, la de regalar rosas, regalar libros y también la de comentar al final de la jornada cuáles han sido los títulos más vendidos. En la última edición, el gremio de libreros decidió suprimir esa lista, alegando que lo importante era la fiesta, pero un año después se vuelve a imponer la costumbre. Se venden 70.000, 80.000 títulos y el más vendido representa a mejor un porcentaje menor al 2% en esa lista de 5 más vendidos. Eric
del Arco, presidente del gremio de libreros y propietario de la librería Documenta, tiene claro, por ejemplo, que entre los autores más buscados este próximo miércoles estará Vargas Llosa, aunque no va a ser fácil encontrarlo porque el mismo día que se confirmó su muerte, los almacenes se vaciaron. Si tú querías Paseo por la Catedral o cualquier libro de él, ya no lo podías conseguir. Todo aquel que quiera, pues tendrá que ir a la librería que tenga más cerca y preguntar qué obras quedan en stock. El sector lleva meses preparando una fiesta que es una prueba de resistencia, sobre todo para las librerías más pequeñas, como La Tribu, que está en el barrio de Sant Andreu, pero que pondrá 2 paradas en la calle. Laura es una de sus propietarias. Además, los recursos humanos que tenemos pues son los que estamos durante el año, pero claro, a la vez es un día muy importante para nosotros porque es que diría que la mitad de la facturación viene de este día. Laura, como Carme, de la llibreria El Teler, Xavi, de la No Llegiu, o el propio Eric del Arco, llevan semanas gestionando cajas, albaranes y resolviendo problemas de lo más mundano. Me trajeron 11 datáfonos para la parada de la calle y cuando los empezamos a probar no funcionaba ninguno. No puede uno hablar con libreros y no llevarse alguna recomendación. Nos quedamos con esta que nos hacen desde La Tribu. Durante la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, pues en el Ritz se hospedan pues las tropas alemanas, los altos cargos de las tropas alemanas, con quien este barman pues se tiene que codear también, sin ellos saber pues su mayor secreto, pues que es judío, ¿no? Es el barman del Ritz, de Philip Collin, editado por Galaxia Gutenberg. En esta sociedad nadie escucha a nadie. Sin embargo, en el club de lectura, una de las grandes cosas es que te escucha la gente. Estoy súper encantada, no me lo pierdo por nada del mundo. El club de lectura yo creo que es un poco también terapia de grupo. Me dejó por otra mujer, mucho más joven. ¿Pensáis mucho en la muerte? Estamos escuchando el tráiler de 100 libros juntas, un documental de Marga Meliá que se estrena esta semana, una preciosa oda a la lectura, a la amistad y al diálogo, donde las mujeres mayores son las protagonistas. Después de casi 100 libros leídos en común, 5 amigas jubiladas pasan juntas un fin de semana en las montañas para celebrar los 10 años de su club de lectura. Hola, queridas amigas. Quiero presentaros a Christian Grey. Ay, no. Empezamos con este club del libro para estimular nuestras mentes. Por lo que he oído, este libro es muy estimulante. Algo parecido vimos en Book Club con Diane Keaton y Jane Fonda, entre otras, disfrutando de 50 sombras de Grey en su club de lectura mensual. Los clubes de lectura son los nuevos refugios y algo más para lectores y lectoras. Raquel García. Bienvenido, Guillermo. Puedes sentarte donde quieras. Sí. Es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, pues ya verás que... Estamos con María Fernández, que es la propietaria de la librería Crazy Mary. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cuándo surge este club de lectura en la librería? Pues fíjate, el club de lectura empezamos a hacerlo hace como 2 años, sobre todo por petición popular, porque todo el mundo me preguntaba, hay costumbre de otras librerías de hacer club de lectura y además durante la pandemia se hicieron muchos club de lectura online. Entonces me preguntaban continuamente, ¿no hay club de lectura? ¿No hay club de lectura? Y de la noche a la mañana dije, venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La librería Crazy Mary en Madrid es uno de los miles de ejemplos de clubes de lectura que proliferaron a raíz de la pandemia. La lectura, entendida como algo individual, se convirtió en un acto colectivo y socializador, amplificado por las redes sociales y con tal impacto que las editoriales lo incluyeron como parte de sus estrategias de promoción. Es la mejor forma de conectar con el lector, con ese interlocutor que buscó durante toda su vida Carmen Martín Gaite. Uno de los mejores ejemplos es lo que ocurrió con Tan poca vida, que ahora reedita Lumen, una novela que pasó desapercibida, pero que clubes de lectura y TikTok convirtieron años después en fenómeno editorial. Bueno, Sony 5, empezamos. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Como veréis, hoy tenemos una grata sorpresa. Os presento a Raquel García, de la cadena SER, del equipo de Pepa Blanes, que viene a hacer un reportaje sobre el club de lectura. ¿Qué os parece? Normalmente lo pasamos bien, pero hoy sé que lo vamos a pasar mejor. Sobre todo mujeres de mediana edad, perfil de lector mayoritario, pero también hombres y público joven acuden a estas reuniones gratuitas y de libre acceso previa inscripción, bajo dirección de María, la propietaria, a veces con el autor como invitado, que aquí en la librería Crazy Mary tienen periodicidad mensual. Son encuentros abiertos de debate en los que se reflexiona sobre la obra leída, que en este caso son títulos elegidos al azar. No hay presión de las editoriales, nadie marca la agenda y se lee de todo: novela, ensayo, poesía o género epistolar. Te sorprendería. A veces estoy leyendo, yo qué sé, literatura, por casualidad cae en mis manos un libro de una señora de finales del siglo XIX y me remite a otro y resulta que han publicado algo de esa misma época. Por ejemplo, el de hoy es de 1843, de esa época. ¿Cuál es el de? Despejado.
de libros del asteroide, y está ambientado en esa época, finales del 19, porque últimamente casi todos los libros que estoy leyendo son de esa época, pero por azar. Entonces, bueno, un libro me lleva a otro, leo el libro y digo, este es perfecto para el club. Las editoriales han utilizado y están utilizando ahora los clubes de lectura como herramienta de promoción para sus novedades editoriales. Para que funcione ese binomio, ¿qué relación mantenéis con las editoriales? En general es mucho más espontáneo, más humano, más cercano. O sea, no es un email en el que te proponen una guía para un club de lectura, sino que a lo mejor pasa el editor y le digo, oye, qué bueno tu libro, me ha encantado, y tal, y empezamos a comentar, oye, pues, ¿y quieres que venga? O digo a tal persona que te acompaña, pues si quieres venir, fenomenal. O invitamos al ilustrador, quiero decir que al final es sobre todo un juego. Bueno, pues nada, vamos allá, despejado. Esta vez no os quejaréis, os lo he puesto súper fácil. O sea, el libro es pequeñito, de los más pequeños que hemos leído. Encima, novedad del libro del asteroide, que casi nadie se ha leído. Bueno, como siempre empezamos preguntando ¿qué os ha parecido? ¿Quién rompe el hielo? ¿A quién? Vamos a ver. ¿A quién le ha gustado el libro? Presenciales o virtuales, los clubes de lectura son reflejo del buen momento que está atravesando el libro en España, y cada vez hay más. Hay clubes de lectura que organizan bibliotecas, asociaciones, librerías, museos, editoriales, o incluso hay escritores que tienen el suyo propio. Da igual si la comunidad es más grande o más pequeña, el impacto es evidente y la visibilidad de la obra y el autor mucho mayor. Los clubes de lectura han existido desde siempre, clubes de lectura vinculados a bibliotecas que llevan años trabajando en encuentros que organizan semanalmente en diferentes localidades pequeñas, etcétera. Clubes de lectura vinculados a librerías. La diferencia ahora yo creo que también tiene que ver con la visibilidad, es decir, la posibilidad tanto de librerías como de bibliotecas de tener canales en redes sociales donde dan visibilidad a todo lo que se está haciendo y a todo ese trabajo. Es Raquel Abad de Penguin Random House. Solo en su plataforma tienen 3.000 coordinadores de clubes registrados, con los que llegan a 100.000 lectores potenciales. La editorial ha puesto en marcha varias iniciativas, no solo con los clubes de lectura online, que les permite conectar a lectores de todo el mundo. También facilitan el acceso a los autores a comunidades más pequeñas. Se trata de encuentros mucho más enriquecedores que los propios escritores agradecen, porque la lectura guiada da paso a nuevas conversaciones. Pues la respuesta de los autores es muy, muy positiva. A ellos les encanta. Tú piensas que en promoción ellos hacen presentaciones del libro donde en realidad dan algunas pinceladas sobre lo que trata el libro, como animando a los asistentes a que lo compren y lo lean. El club de lectura es todo lo contrario. Es una vez que los lectores lo han leído, lo han trabajado, lo han pensado, el autor se reúne con ellos para hablar en profundidad sobre ese libro. Y ahí surgen un montón de debates, de temas interesantes, de por qué el autor tiene la oportunidad de explicar por qué ha elegido determinado personaje o un punto de vista o una voz narrativa. Es decir, temas de los que no se hablan en las presentaciones o en las entrevistas a medios y que al final es un feedback directo del lector que ha leído tu novela. Bueno, hablaremos del final porque es verdad que el final es inesperado y muy interesante. Y yo quiero deciros que a mí esta novela me gustó mucho porque al final la novela sobre todo trata de la relación entre dos personas que no hablan el mismo idioma y entender lo que es la esencia de la comunicación en dos personas que están aisladas en una isla y no hablan el mismo idioma. Para mí ha sido la esencia. René asiente. Y el vínculo que se hace entre ellos. Decía Almudena Grandes que leer es un acto de resistencia. En este momento de incertidumbre y de aislamiento digital, los clubes de lectura se han convertido en espacios revolucionarios, más necesarios que nunca para poder conversar y reflexionar. Otra forma de animar a la lectura es la que se va a poner en marcha en Extremadura estos próximos días. Cabinas literarias se llama esta iniciativa, que pretende precisamente eso: instalar antiguas cabinas de teléfono en diferentes municipios en las que el público puede entrar y escuchar fragmentos de obras literarias interpretados por un conocido actor o actriz. Radio Extremadura, Inma Salguero. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años, en tierras de Castilla. Machado, Lorca, Lope de Vega, Miguel Hernández y hasta el propio Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con solo descolgar un teléfono y marcar la línea,
El viaje en el tiempo está asegurado. William Shakespeare, Emily Dickinson, Sor Juana Inés de la Cruz y hasta María Moliner. Alabad a Narciso, fuentes y flores. Alabad, aplaudid, con himnos, con voces. Cabinas Literarias es la experiencia sensorial que desde Proyecto Cultura, Marta Moreno y Juanma Olguera nos ofrecen para conectar con la literatura y la poesía. 3 espacios, 3 habitáculos sumamente llamativos porque tienen el mismo aspecto que las cabinas inglesas, rojas, donde poder disfrutar y donde poder por un momento hacer que desaparezca, ¿no?, el mundo que nos rodea para centrarnos en esas voces que nos retrotraen a otros momentos. 3 cabinas, iconos de la nostalgia, que se convierten en ese escape al pasado donde el tiempo parece detenerse, disfrutando del legado de grandes personajes encarnados ahora por las voces de Ana Fernández, Marisa Laoz, Gemma Matarranz, Pedro Casablanc o Dennis Rafter, entre otros. Gente que todo el mundo reconoce y que además, bueno, pues han participado en proyectos que en muchos casos están vinculados con estos escritores o poetas a los que ellos después están interpretando. A finales de mes, estas instalaciones artísticas esperan recorrer las calles y estar disponibles al público durante 3 horas, con el actor Chema Pizarro, caracterizado de escritor, invitándonos a adentrarnos en ellas. En cada una de ellas las locuciones son las mismas, pero si una persona entra y marca todas las locuciones, aproximadamente estará como unos 15 minutos dentro de esa cabina. Si no quisiera oír las 15, pues puede seleccionar las que prefiera, porque tendrá la información de qué autor es el que escuchará detrás de cada uno de esos números. Si se las encuentran, no pasen de largo, entren y déjense llevar, porque nunca hablar por teléfono fue tan enriquecedor. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. No podíamos celebrar el Día del Libro sin pasar por Valencia, sin acordarnos de las librerías que sufrieron los efectos de la Dana el pasado octubre. Cientos de miles de euros perdidos en stock, mobiliario e infraestructura. Radio Valencia, Paula Pérez. Esta edición de la Feria del Libro de Valencia va a ser particularmente importante y económicamente vital. Será el primer espacio físico en el que poder vender sus ejemplares para las librerías que quedaron arrasadas por la Dana del pasado 29 de octubre. Librerías como Pasarela, en Picaña, o Bufanúvols, en Catarrocha, que lo perdieron todo y de las que no quedaron más que las 4 paredes que las formaban. 1,80 m calculamos que ha llegado de agua y se fueron estanterías, mercadería, todo. No quedó nada. Solo en las columnas y las paredes. Mi librería quedó totalmente devastada y allí el agua llegó a una altura de 2,5 metros largos, pero bastante largos. No pude salvar absolutamente nada, ni muebles, ni ningún tipo de material que tenía dentro, ni libros, nada. Me quedé sin nada, vaya. Escuchamos a sus propietarias, Guillermina Spickerman y Yolanda Girón, que recuerdan con dolor el nivel de destrucción que supuso una riada que les ha obligado a mudarse de local porque los costes de la reforma que ambos requerían eran demasiado elevados. Pasarela no vuelve a abrir en el mismo lugar donde llegó la Dana. Nos mudamos sí dentro de Picaña. El proyecto, las ganas que tenemos de abrir será acorde a lo que terminen las obras y ellos calculan que en mediados de mayo estarían terminando. Efectivamente, reconstruirlo y volverlo a poner en marcha pues era muy caro y yo estaba de alquiler. Entonces lo que hice fue buscar otro local. De repente un día, pues sin pensar, encontré un local que estaba reformado, estaban pintándolo, estaban reformándolo y bueno, disponible, y era algo como, no me lo puedo creer, esto no es posible. Eso en cuanto al futuro más próximo, pero siempre sin olvidar la enorme oleada de solidaridad que han recibido durante estos casi 6 meses. La librería Pasarela en Picaña pudo organizar, aunque de manera muy precaria, la presentación de La memoria infiel, la última novela de Carmen Amoraga. Guillermina, Guille para sus clientes, se vio desbordada con la respuesta. Fue realmente maravilloso el amor, la solidaridad, las palabras, los abrazos, la colaboración, la verdad que todo, desde lo emocional hacia lo económico, porque muchos autores vinieron ese día convocados por Carmen o porque veían la publicidad en las redes,
quiero donar mi libro, quiero que tengas mi libro y que lo vendas, y porque lo que se recaudaba todo iba a la cuenta de donaciones que teníamos en la tienda. La librería Bufanúvols en Catarrocha encontró en la tecnología su forma de supervivencia. Puso en marcha su página web, operativa desde el pasado 21 de noviembre, un proyecto que Yolanda llevaba barruntando meses y que se vio obligada a acelerar para hacer virtud de la necesidad. Una solución por lo menos para intentar salvar un poquito la campaña de Navidad. La acogida fue fenomenal. Sí que es verdad que hemos tenido ayuda y apoyo no solamente de la provincia de Valencia, Castellón, Alicante, sino de toda España. Creo que no hay una sola provincia donde no haya tenido un cliente que haya comprado algo en la página web. Y bueno, pues ahora la continúo teniendo. Sí que me estoy planteando, porque claro, como fue una cosa como muy deprisa y corriendo, pues introducir mejoras y poderla pues seguir gestionando de mejor manera, pues para poder dar mejor servicio a los clientes, cosas que a lo mejor ahora estoy un poco vetada, que no puedo, pues a determinadas peticiones, bonos y cosas así, pero pues poder intentar mejorarlo de alguna manera. Evidentemente, las administraciones también han jugado un papel importante durante este tiempo con la tramitación de las ayudas económicas pertinentes, porque tanto Guille como Yolanda han tenido que empezar de cero, literalmente. Y todo ello, junto al enorme sacrificio que realizan a diario, hace posible que mayo sea el mes de su reapertura. Todavía no saben qué día será, pero trabajan con el compromiso de volver a levantar la persiana lo antes posible. La hora extra. Nosotros, los libreros y las libreras del mundo, mantenemos viva la llama del pensamiento, de la reflexión, del cambio. Madrid, 1975. En esta ciudad, un año después, nació Sergio Banc. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Por eso se oye este refrán, que viva España. En 1975, decretado Año Internacional de la Mujer por la ONU, podíamos escuchar a Manolo Escobar entonando Viva España en Radio Nacional. La cadena SER era más comedida y sin estridencias. Leo, antes de los pitos horarios de las 8, por ejemplo, podía sonar Y te vas, de José Luis Perales. Y tú te vas, que seas feliz. También podíamos escuchar a Mocedades cantar Secretaria en la radio. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. A los Carpenters con Close to You en la radio de un vecino. Why do stars fall down from the sky? O a un músico callejero interpretar Imagine de John Lennon, por no ponerles Candelas, un espectáculo flamenco de Manuel de Falla. No todo va a ser flamenco en España. En el cine echaban El Coloso en llamas, entre otras. En el teatro Los chicos de la banda. También había teatro en televisión. ¿Qué años aquellos de Estudio 1? 1975 era el año en el que Plaza y Janés lucía sus novedades literarias en las librerías, como El Exorcista y El Padrino. Con esta editorial debuta Sergio en la novela Venimos del fuego. Se titula porque en ella recoge un caleidoscopio. El rojo furioso del fuego, el naranja de las llamas, el azul de las sirenas policiales y el negro del asfalto, cubierto de pasquines que mostraban los rostros de unos hombres que serían fusilados al amanecer. La agitación en toda España, y muy especialmente en Madrid, se había multiplicado tras la condena a muerte por terrorismo a 3 estudiantes: José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. Las calles estaban llenas de carteles y panfletos y la gente se manifestaba, a pesar del miedo, para librarlos del fusilamiento por una cadena perpetua. Incluso en los últimos meses, entre los altercados y algaradas, uno de los más comunes había sido atacar las librerías. No solo la Machado, la de Sevilla y la de Madrid, con las que se cebaban casi todos los meses en los cristales de sus escaparates, sino también con las más modestas, si se les ocurría mostrar algún libro un poco más político o una portada más irreverente. Este, Sergio, es el contexto, son los hechos reales, pero la tuya es una obra de ficción que has construido con ciertas licencias creativas, dices. ¿Cómo diste con estos sucesos de ataques a librerías, que fueron unos cuantos durante aquellos años? ¿De dónde nace la idea de hacer con ellos una novela? Bueno, la idea nace de la propia editorial. Me conocen hace mucho en Plaza y Janés y siempre llevo mucho tiempo proponiéndome hacer algo porque conocen mis colaboraciones en medios culturales, en revistas culturales. Y la verdad es que yo como librero conocía un poco la historia
historia de los ataques a las librerías en general durante toda la dictadura, pero es verdad que en el año 1975, cuando se desarrolla la novela, es el año estrella de ataques a librerías. Bueno, es el año estrella de ataques en general a negocios culturales, teatros, galerías de arte, y lo que pasa es que las librerías es verdad que se llevaron un poco la palma. De hecho, por ejemplo, en el 75 hay 45 ataques a librerías que están documentados, porque luego hay muchos que no están documentados, pues porque la gente no se atrevía a denunciar, porque o no pensaban que no valía para nada, o realmente no valía para nada. En ese momento es cuando yo creo que estaba muy bien empezar la novela, ¿no? A la protagonista le sucede algo que le cambia la vida por completo, que es que le queman la librería. Y a partir de ahí la obligan a moverse. Bueno, digo protagonista porque yo a Alma, que es como se llama, la siento como protagonista, pero en realidad es una novela muy coral, donde hay muchos protagonistas que giran en torno a Alma, lo que pasa es que ella es un poco la catalizadora de todo lo que sucede en la novela. Y bueno, pues yo como librero, hablar de librerías en una época con la que siento que tenemos olvidada, ¿no? Porque se habla mucho de esa época un poco desde un lado triunfalista, por decirlo de alguna manera, el año 75, acaba la dictadura, empieza la transición. Bueno, pues no. La realidad es que no, fue muy, muy, muy duro todo. Bueno, o sea, antes de que acabara la dictadura y todo lo que sucedió después, claro. Es una novela muy coral, lo decías. Para mí también Alma es la gran protagonista. Una librera a la que le vandalizan su librería, se la queman. Coincide con la visita de su amigo Mario, periodista, que viene de Francia como corresponsal a cubrir esos últimos días de Franco. Y luego está Fernando Sánchez, Nando para los amigos, una persona esencial en la vida de Mario y Alma. Nando, como Alma, era librero. Bueno, en realidad era más dueño de una librería que librero, que es algo parecido, pero no igual. Leo, ¿cuál es la diferencia? Tú que también eres librero y que diriges Grand Librería en Lavapiés. Bueno, hay muchas librerías que van creciendo y que llega un momento en el que no te queda más remedio que dejar el trato al público, que a mí me parece que es donde una persona es más librero o librera, ¿no? Es más, en ese momento es más profesional y pasas a ser más administrador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, los libreros pequeños como yo, pues te puedes imaginar, somos libreros, somos administradores, somos community managers y señores de la limpieza. Hacemos todo. Entonces, por eso quería... Cuando decía eso en la novela de Nando, era un poco para marcar su estatus social, ¿no? O sea, que es una persona que viene de una familia, bueno, de nueva rico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son nuevos ricos, y que, bueno, pues que Nando decide seguir el negocio familiar con la librería, pero desde otro sitio. Claro, Nando hereda la librería San Pedro y la convierte en librería Verne, ganando lectores y lectoras que, como él, amaban la buena literatura. ¿Qué es la buena literatura? Pues mira, buena literatura es toda aquella que a una persona le hace cambiar, pensar, tener pensamiento crítico y entender a la persona que tienes enfrente. O sea, ser más empático. A ver, esto a mí me hace mucha gracia cuando muchas veces preguntan a algún escritor que cuáles fueron sus lecturas con las que empezó, y claro, te dicen Dostoyevsky. Bueno, perdona, pues yo El pirata garrapata. A ver si me entiendes. Claro, sí. Es que es imposible que o sea, cuando te estás formando en la literatura, pues ¿qué lees? Pues lees aquello que luego te va a empujar a seguir buscando historias y ir evolucionando. Pero bueno, quiero decir, pues buena literatura es toda aquella que te hace dar un pasito más allá en tu forma de ver la vida. Son 3 personajes LGTBI, víctimas como tantos y tantas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Recoges una cita de Roberta Marrero al principio de la novela: yo no quería luchar ni ser valiente, ni un ejemplo, ni una lección. Solo quería amar y ser amada. ¿Por qué 3 personajes LGTBI? ¿En quién están inspirados o qué tienen de ti? Claro, a mí me interesaban mucho los personajes LGTBIQ+, porque primero yo lo soy y por lo tanto me apetecía también hacer un homenaje a todas esas personas que nos han abierto camino. Que nosotros estamos aquí ahora mismo hablando con total de libertad porque hubo mucha gente que se dejó el cuerpo y la vida. Y lo estamos viendo. No solamente nosotros en España, afortunadamente hemos avanzado. No sabemos hasta cuánto tiempo nos durará, pero de momento hemos avanzado. Pero hay muchos países en los que no. Hoy, por ejemplo, la plataforma trans hablaba de un estudio que dice que el 89% de las personas trans mueren víctimas de la violencia. El 89%.
es absolutamente delirante lo que están viviendo las mujeres y los hombres trans ahora mismo en el mundo. LGTBIQ+, gracias por subrayarlos con todas sus siglas, sí. Los libros prohibidos eran menos prohibidos porque Fraga, el ministro aperturista, había logrado que la autocensura funcionase mucho mejor que la censura. Leo, a nadie se le escapaba que la ley de prensa e imprenta había sido diseñada para dar apariencia de libertad, pero en realidad las restricciones eran tan ambiguas que permitían al gobierno controlar cualquier publicación. Esto también es lo que provoca que algunos exaltados ataquen las librerías porque eran un contenedor de ideas y conocimientos que para muchos era peligroso, un lugar donde la mente podía alzarse por encima de la tiranía de la ignorancia con el pensamiento crítico que proporcionaban. Por eso los libros ardían siglo tras siglo en otras hogueras, las literales y las figuradas de la censura. Ideas que tenían que ser silenciadas para que no llenase cerebros de progreso y libertad. ¿Siguen las librerías hoy haciendo algo más que vender libros? ¿Y no es increíble que 50 años después, en una presumida democracia del primer mundo como la de Estados Unidos, haya de nuevo libros prohibidos en escuelas, en bibliotecas, entre ellos la casa de Bernarda Alba de Lorca? Bueno, es que es delirante, volvemos. Yo últimamente tengo en mi cabeza mucho la palabra delirante, pero porque lo que hemos vivido muchos años como un delirio de repente se está haciendo real. Es decir, estamos viendo gobernantes que hasta ahora nos parecían como malos de Bond, de películas imposibles, de eso no me lo creo, y luego ahí están. ¿Son las librerías algo más que una tienda de libros? Por supuesto. Es decir, hay las librerías, y es algo que me apetecía mucho remarcar en la novela, son lugares de encuentro, lugares de discusión y lugares de pensamiento crítico al más alto nivel. Es verdad que durante el franquismo había librerías de todo tipo, pero bueno, las de mis protagonistas son de las del tipo que es de las buenas. Pues mira, sí, la verdad es que, ¿sabes? Últimamente pasa mucho lo de los buenos y los malos, ¿no? Que da la sensación de que todos son los buenos, pero es que, de verdad, malos de Bond, es que están ahí y los estamos viendo y van a los programas de televisión y hacen programas también. Bueno, el caso es que una librería hoy actualmente vende libros, pero hace muchas cosas más. Casi todas, o la gran mayoría, hacen presentaciones de libros, charlas, encuentros, clubs de lectura. Es decir, se pone en conjunto el conocimiento y las ideas que tiene muchísima gente desde un sitio súper respetuoso. Nosotros hacemos clubs de lectura donde personas completamente diferentes leen libros completamente diferentes, pero todos ponen encima de la mesa su idea y todo el mundo la acepta porque son ideas lógicas, buenas, y te amplían la mirada. Y a mí me sorprende porque yo soy un muy buen lector, o sea, porque leo mucho, vamos, que no sé si eso es ser bueno o malo, pero bueno, que leo teniendo la librería. Oye, y a mí me descubren un montón de cosas. Todo el rato, un montón de gente. Incluso ya solo existiendo una librería, ya te estás posicionando, ya estás haciendo una acción, ¿no? Cultural e incluso política, porque todo es política en esta vida, y claro, tener una librería más todavía, pues porque eliges unos libros determinados, eliges unos autores, hay temas que no tratas, hay autores que decides dejarlos para otras librerías que tengan más que ver con ellos y con ellas, y bueno, así que sí. Y tu pregunta sobre Estados Unidos, claro, es que cómo no se va a tratar de ocultar un montón de ideas y de filosofía de vida que hace que la gente se dé cuenta que lo que está ahí es terrible, porque se vuelve contra ellos. Por eso siempre es un tópico, pero lo de vamos a intentar tener a la gente lo más ignorante posible, porque teniéndola de esta manera no se van a revolver contra nosotros. Y de realidades, no solo ideas, porque hablamos de la vida real de personas. Claro, es que yo muchas veces, creo que la novela es una forma de contar la realidad. Todo el rato, es decir, un ensayo habla de la realidad, por supuesto, pero es que una novela también, porque es una forma de acercar, es decir, mis personajes, pues Alma, Nando, pueden existir perfectamente. De hecho, a la hora de documentar la novela, hay muchos rasgos de personas de ese momento que yo he tenido la suerte de conocer. Es decir, habla de realidades. La novela habla de realidad. Que no es lo mismo que una novela histórica sea historia, ¿vale?
porque esto también lo dice mucha gente, lo de la novela histórica no es historia. Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, te introduce en un momento histórico y luego ya vas aprendiendo con lo que te apetezca encontrar por ahí en ensayo. Cuando hablé con Alana de La mala costumbre, le dije, tu novela, entre otras cosas, es una carta de amor a Madrid. Venimos del fuego también es una carta de amor a Madrid. Sí, es una carta de amor a Madrid. A mí es mi ciudad, es donde he nacido. Yo soy muy feliz en Madrid y me apetecía mucho representarla de esta manera, un poco lejana, pero también con mucho significado. Casi como muchas calles y muchas zonas del Madrid del 75 son casi una representación del personaje, del sentimiento de los personajes. Por ejemplo, Alma vive en medio del Scalestri de Atocha, frente al Scalestri de Atocha. Está aislada del mundo, está rodeada del mundo, pero está aislada del mundo. ¿Vale? Es ese tipo de Madrid que te define, que te puede definir en cualquier momento cuando lo necesitas, porque tienes un sentimiento o te sientes de una forma determinada y te vas a pasear a algún lugar que lo representa. Y era un poco el Madrid que me gustaba, al margen de los momentos culmen de la novela, históricos que sucedieron realmente, que sucedieron en los lugares en los que están narrados en la novela. Tanto la literatura como el arte son formas de recordar, de preservar lo que el tiempo se empeñaba en borrar. Dos formas de asomarse a la memoria colectiva, a las vidas de aquellas personas que nos precedieron con los mismos miedos e inquietudes que tenemos ahora y a las ideas que nos dejaron cuando todo lo demás ya había desaparecido, escribe Sergio Bank. Es la misma idea que comparte el Guggenheim Bilbao y los comisarios de la exposición que les queremos recomendar, Obras Maestras de Budapest. El museo expone un conjunto de 150 dibujos y estampas de los últimos 7 siglos, desde la Edad Media y hasta hoy, de grandes artistas como Durero, Da Vinci, Rafael, Rembrandt, Toulouse-Lautrec, Picasso o Goya. Una oportunidad única de contemplar obras maestras sobre papel que vienen de la Galería Nacional Húngara de Budapest. Radio Bilbao, Nerea Gómez. La exposición se articula a partir de 12 secciones temáticas que muestran las características de cada época. Según Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim Bilbao, no se trata solo de una colección de grandes nombres, sino de un recorrido que muestra cómo el dibujo y el grabado han sido fundamentales en la evolución artística. Esta es una exposición que dentro de la línea de programación del museo se enmarca en esas exposiciones en las que el museo pretende ampliar, trascender el marco temporal habitual de nuestra colección y de nuestras exposiciones, que es el siglo XX y el siglo XXI, en este caso remontándonos hasta el Renacimiento, para trasladar a nuestro público esa idea de que la historia del arte es un continuo, donde que lo tengamos habitualmente dividido en capítulos para entenderla mejor, es un flujo continuo que esta exposición pone muy bien de manifiesto. Laszlo Ban, director ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Budapest, explica que muchas de las piezas provienen de la colección Esterházy, una de las más valiosas de Europa. Lo principal en esta exposición ha sido la adquisición hace 50 años, porque el Estado húngaro en aquel momento compró una maravillosa colección de una familia aristocrática, de la familia Esterházy. Así que aunque hayamos traído con nosotros 150 piezas de nuestra colección nacional, dentro de estas 150 obras hay una gran parte que vienen de la colección Esterházy. La exposición plantea una reflexión sobre cómo estas obras han sido testigos de su tiempo. Kinga Body, responsable de la colección de Budapest, cuenta que la selección responde a su capacidad para revelar cómo los artistas de cada época han representado el mundo que les rodeaba. Estos maestros que vemos aquí fueron contemporáneos en su momento de creación, pero además nos dan capas de existencia humana, algo que resuena a lo largo de las eras. Por eso ahora hablamos del presente y son tan importantes tanto ahora como hace 500 años. Cada obra expuesta es una puerta abierta a otras épocas, a otras miradas, a sensibilidades que trascienden el tiempo.
Y terminamos en París con la mayor exposición que se ha hecho hasta la fecha del británico David Hockney. La Fundación Louis Vuitton repasa 7 décadas de la trayectoria del artista, pero se centra en las del siglo XXI, desde el expresionismo abstracto al pop art, al minimalismo o al arte digital. 400 obras, algunas hechas con una tableta, con un iPad, que ha disfrutado Vicenç Batalla. Recordad, no nos pueden cancelar la primavera. Este es el lema de la grandiosa exposición David Hockney 25 en la Fundación Louis Vuitton, en referencia a los cuadros que pintó durante el confinamiento de la COVID en 2020, que le atrapó en una casa en la Normandía francesa. Desde allí, Hockney se dedicó a pintar con su tableta iPad el cambio que observaba en la naturaleza a su alrededor y se lo enviaba a sus amigos con esta frase. Ahora estas imágenes forman parte de esta exposición en las 11 galerías temporales y las 4 plantas de la Fundación, que, como su nombre indica, no solo es un recorrido por algunas de las obras más célebres del artista inglés, sino su evolución en estos 25 primeros años del siglo XXI. Porque sea en su Yorkshire natal, en las californianas colinas de Beverly Hills, en Normandía o actualmente en la ciudad de Londres, Hockney continúa indagando en su percepción fascinante de la realidad, y ajeno al mundanal ruido son los comisarios de esta exposición quienes hablan por él, como nos hizo en nuestro caso Magdalena Gemra. David Hockney will be 88 years old. David Hockney cumplirá 88 años en julio y esta es la mayor exposición de sus obras jamás realizada, y es la primera vez que la Fundación Louis Vuitton dedica la totalidad del edificio a un artista vivo. Fue todo un reto para él. Además, no se trata de una retrospectiva, sino de una exposición centrada en los últimos 20 o 25 años de su obra. No muchos artistas podrían haber hecho lo que David Hockney ha hecho aquí. En realidad, él es el escenógrafo de esta exposición porque ha elegido las obras que había que mostrar y la manera como hacerlo, con una coloración en las paredes que varía en función de la época y el tipo de trabajos, pero que nunca es en blanco, y rodeándose de los amigos de toda su vida, los que ya no están y los que continúan en sus míticos retratos, desde su compañero Jean-Pierre Gonsalves de Lima a otro de sus valedores durante todos estos años, el comisario invitado Sir Norman Rosenthal. Desde que llegó, ha vuelto todos los días y ha pasado muchas horas en la exposición, 3-4 horas cada vez, y en cada ocasión trae consigo un amplio grupo de amigos y familiares, personas que se pueden reconocer en los retratos que tenemos en la exposición. Ha sido muy conmovedor, es historia viva del arte. Desde los años 60, Hockney se ha valido de recursos tecnológicos para sus obras, como las cámaras fotográficas Polaroid y el vídeo, y en este inicio de siglo, de los teléfonos móviles inteligentes y tabletas, que le permiten trabajar más rápido para captar el instante natural que luego pasa al papel como cuadro enmarcado. En la exposición mostramos varios cuadros con iPad, porque para él son cuadros en sí, y especialmente las impresiones de gran formato. Se ve que todas tienen las cualidades pictóricas de un cuadro, con diferentes capas, diferentes texturas, diferentes pinceles, diferentes patrones y también una plétora de colores. Unas técnicas que llegan a dar la mayor composición que nunca haya creado en 2007, con un cuadro que reproduce en invierno los árboles de un bosque de Yorkshire de 12 metros de largo por 4 de alto, procedente de la Tate Modern londinense, montado a partir de 50 telas diferentes de máximo detalle. Uno de los momentos álgidos de esta exposición, que mantiene el esplendor del lema escogido. Hockney ha atravesado numerosas tragedias en su vida. Muchos de sus amigos murieron durante la epidemia del SIDA. No es una vida que haya sido simplemente alegre, como se podría suponer. A partir de ahí apareció este mensaje y queríamos realmente que resonara en la exposición, porque es un mensaje de esperanza y de alegría. El recorrido se cierra con homenajes particulares, como los cambios de perspectiva que introdujo Picasso, uno de sus curiosos autorretratos hecho en 2025 mismo, y una enorme sala inmersiva con los decorados que ha hecho para la ópera de Mozart, Wagner o Satie a la consagración de la primavera de Stravinsky. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana del libro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.